Dios me lo bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí traer la palabra de Dios en este día. Pero antes de comenzar, hermanos, les quiero hablar sobre una anécdota de Abraham y el viejo de 80 años. Abraham estaba en el portal de su carpa y observó que un anciano venía caminando y él se apresuró, lo buscó y lo trajo a su carpa. Y le comenzó a servir los alimentos. Y él observó que en ningún momento el anciano le dio gracias a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Abraham le preguntó, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, no, yo no creo en Dios, yo solamente creo en el fuego. Abraham lo agarró, lo sacó de su carpa y le dijo, y cortó con él definitivamente. Abraham miró al cielo, pero al mirar al cielo Dios le habló y le dijo, Abraham, ¿qué hiciste con el anciano de 80 años que llegó a tu casa? Señor, yo lo saqué porque no creía en ti. Y le dijo, Dios, este anciano de 80 años yo estoy tratando que le entienda y comprenda que yo existo. Y tú, en menos de una hora, no tuviste la paciencia de enseñarle lo bondadoso que soy yo. En el día de hoy, hermano, vamos a hablar sobre la paciencia del cristiano en el tiempo de Dios. Hoy por hoy, hermanos, estamos en nuestros hogares, estamos viendo las situaciones que nos están rodeando con referente a la crisis mundial que existe y queremos que todo pase rápido, pero Dios tiene todo bajo control y Él tiene un propósito que nosotros los cristianos debemos entender que todo se mueve en el tiempo de Dios. Queremos una vacuna ya para allá para cortar la enfermedad del coronavirus, pero no. Todo está en el tiempo de Dios. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza están en el versículo 23. El significado de la palabra paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, calma o tranquilidad para esperar. La palabra antagónica o la palabra contraria a la paciencia es angustia, ansiedad, impaciencia, intolerancia, desesperación, desasosiego, ira y enojo. En Juan 20:22 nos damos cuenta que el Señor se le aparece después que resucitó. Se le aparece a ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo a sus apóstoles. Inmediatamente que el Espíritu Santo entró a ellos, hubo un cambio. Ese cambio que usted y yo tenemos de que aceptamos a Cristo. Comenzó a moverse los frutos del Espíritu. No estamos hablando en este caso de los dones, estamos hablando de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, hermano, viene a desarrollarse en nuestra vida de que tú aceptas a Cristo, tu Salvador personal. Mas el fruto, dice, las obras de la carne son muchas. En el capítulo 5 hacia arriba, donde está el 22 hacia arriba, habla sobre las obras de la carne. Pero Dios es tan bueno, hermano, tan suficiente bueno, tan grande, que para cambiar todo, hermano, pero con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu rompe toda obra de la carne. Solamente tenemos nosotros que entregar todas las cosas a Dios y Dios va a hacer la obra. Cabe destacar que es el fruto del Espíritu Santo frente a las obras de las carnes. Las obras son las obras y el fruto es el fruto. El fruto tiene varias características importantes que nosotros debemos conocer. El fruto no se logra trabajando, pero da nacimiento por permanecer. Cuando nace en ti, el fruto del Espíritu Santo es a través del poder del Espíritu Santo. Todo hermano, toda persona que acepta a Cristo, nace y comienza a producirse entre él ese fruto del Espíritu Santo. El fruto es frágil. Debemos cuidar nuestra vida como cristianos para que eso se vaya desarrollando dentro de nuestra vida espiritual, nuestra alma sea más espiritual. El fruto se reproduce a sí mismo, crece día a día mediante la lectura de la palabra, la oración, el clamor a Dios continuamente.
El fruto es atractivo, te hace cambiar como persona. Ya tú no eres la misma persona que hace un mes o 2 días, 4 días, 5 años. Has cambiado porque Dios va a ir día a día haciendo que los frutos crezcan en tu vida. Porque tú tienes encuentro personal a través de la oración, a través de la lectura con el Señor. El fruto nutre, aleluya. ¿Por qué? Porque ya tú vas a dar. Te nutre a ti y vas a dar a otros la palabra. Vas a testificar, vas a decir, wow, esta persona no es como era antes. Hubo un cambio en él. Y ese cambio que hay en él, tú lo vas a presentar porque eres Cristo que se está moviendo en medio de tu persona. El fruto del Espíritu Santo. Pablo usó la palabra plural de las obras. Más sobre el Espíritu, sobre el fruto, solamente lo usó en singular. Porque el fruto del Espíritu Santo va a hacer esa labor individual en cada uno de nosotros. Él va a desarrollar en nuestra vida. Puede ser significativo que la palabra fruto es singular. Pablo no está hablando de una serie de frutos, que como las obras que eran varias, no, está hablando del fruto. Más bien se refiere a un grupo, hermano, de manera que todas las cualidades se manifiesten en cada creyente. O sea, usted como cristiano, hermano, esas cualidades del fruto van a ser desarrolladas. Pero entonces vamos a hablar, estamos hablando de la paciencia, y dentro del fruto está la paciencia. Dentro de esa cualidad que Dios nos da, ahí está la paciencia. Y esa paciencia diga que usted puede tener el amor, la alegría y la paz. Incluso durante un periodo de tiempo en que la gente y los acontecimientos les resultan molestos. Dios no se irrita rápidamente con nosotros, hermano. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros? Romanos 2:4 dice, oh, menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así como Abraham no tuvo paciencia con ese anciano, pues es una historia hebrea. Hermanos, imagínense, nosotros debemos ser pacientes con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Ahora en este periodo tenemos tiempo para hablar, llamar, comunicar, coinonía con nuestros familiares, porque Dios quiere que tengamos desarrollar la paciencia en este tiempo. Dios tiene todo preparado. En Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ahí estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que no hizo el pueblo de Israel en desobediencia? Y Dios en ningún momento su paciencia se derramó. Él siempre tuvo. La paciencia es la cualidad que permite a una persona soportar la adversidad, lesión, reproche, y lo pone paciente para esperar la mejora de los que hicieron lo que estaban equivocados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros estamos en el camino y hay gente que va a tratar de ir en contra, pero uno debe ser paciente, hermano. El enemigo va a tratar de vencer y va a tratar de meterse en nuestra vida para ver cómo él hace y nos quita ese gozo, esa alegría, esa paciencia que Dios nos ha dado, que se está desarrollando. Entonces, tenemos que ver también lo importante en el tiempo de Dios. Y veamos lo importante, Job. ¿Quién fue Job? Un hombre que perdió todo, hermano. Hijos, todo, perdió todo. Quedó enfermo, usted sabe. Ni mejor lo habla claro. Pero ¿qué dijo él? Dios dio, Dios quitó. Sea bendecido el Señor. En este tiempo de pandemia, situaciones difíciles, que hemos perdido trabajo, que no hay comida, que tenemos esta situación difícil, tenemos que ser pacientes en el Señor. Él no te va a desamparar. Él no te va a abandonar. Dios está contigo. El tiempo de Dios a veces es muy difícil para nosotros, hermano. La realidad es que esperar en Dios es algo que en ocasiones causa gran frustración. Y la razón principal es ¿por qué? Porque se nos agota la paciencia. Estamos orando por esto, Señor, esto y lo otro, y comenzamos a debilitarnos. Pero en el tiempo de Dios viene la respuesta. Tenemos que tener esa paciencia para soportar. Todos tenemos que tener esa paciencia. Veamos lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en la que hay serán quemadas. Para Dios. Vamos a quedarnos en estos versículos ahora. Nosotros somos impacientes, pues digo, yo me incluyo, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, hermano? Que somos impacientes. Algunos tenemos más paciencia que otros, pero tarde o temprano se nos agota la paciencia. Tarde o temprano llega el momento que no queremos esperar y queremos tomar determinaciones y acciones desviándonos del camino que nos conduce fuera de la voluntad de Dios por ser impacientes, hermano. Y ese salir fuera del camino de Dios nos crea problemas, hermano. ¿Qué nos dice Proverbios 3:7? Dice así: no sea el sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero no obstante, esto lo sabemos y lo cogemos a la ligera, hermano. Porque nosotros vivimos en un mundo, hermano, apurado. No estamos dispuestos a esperar. ¿Qué ha hecho Dios, hermano? Estamos en cuarentena y tenemos que quedarnos en la casa. Así que todo el mundo, hermano, tuvo que pisar el freno y que vieran al cielo y que tengan la paciencia que Dios tiene todo bajo control. Porque así es Dios. Él quiere hacernos, nos está dando el tiempo a todos que miremos al cielo y que reconozcamos que es el Rey de Reyes. Y que nosotros, el pueblo de Dios, nos humillemos, clamemos a misericordia ante su presencia para que Él sane nuestra tierra, hermano. Es como muchos suelen decir, se vive la senda rápida. La senda rápida es charcote, hermano. El problema surge cuando tratamos de aplicar esta manera de vivir a las cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo trata de ver cómo penetra nuestra mente. Él dice, voy a atacar por aquí. Y si tú no estás con el yelmo de la salvación, que es la armadura de Dios, te ataca la mente. Y inmediatamente comienzas, hermano, a pensar. ¿Y qué traen esas consecuencias cuando uno comienza a charcotear, comienza a hacer otras cosas fuera del camino del Señor? Permitimos que el enemigo nos derrote y nos aparte de la voluntad de Dios. Hay una historia, una anécdota que se llama el desánimo. Y el enemigo es experto en el desánimo. Esa es el arma principal que él utiliza y la viene utilizando desde Adán y Eva. Él no va a vender esa arma nunca porque le ha dado resultado. Pero, hermano, siempre está atento a las oraciones de todos nosotros. ¿Quién? Dios también. Dios está con nosotros. Él está atento a todo. Dios, hermano, repite, Dios me escucha. En estos momentos difíciles de crisis, hermano, Dios te escucha. No permitas que el enemigo te ponga un dardo o una saeta, impacte tu mente y corroa el espíritu tuyo y corroa tu armadura. Hay que orar, hay que seguir luchando y orando, hermano. Pero con lo que sucede con frecuencia es que nosotros tratamos de imponerle a Dios también. Tenemos un problema. No queremos aceptar, queremos imponerle a Dios. Tratamos de imponerle nuestras agendas, pero el plan de Dios no es el mismo plan nuestro. Una vez se traza, ok, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y hermano, pacientemente Dios te está viendo. Él te está observando. Me imagino que ese Dios se ríe de nosotros. Él nos está observando. ¿Qué está pensando él? Dice el Señor. Porque el plan de Dios es otro. Hágase su voluntad, tenemos que decir siempre, hermano, para que eso se haga lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Dice la palabra ahí en 2 de Pedro, estamos hablando, mas os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios escucha y Él nos responde, pero todo el tiempo adecuado
Dios responde en el momento exacto, no antes ni después, hermano. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermano. Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué más nos quiere decir Isaías, hermano? ¿Qué más nos quiere decir Dios a través del poder del Espíritu Santo que le reveló a Isaías? Él tiene todo bajo control. Nosotros, hermanos, nada más tenemos que decir: hágase su voluntad, Señor, en mi vida. Hágase su voluntad, y orar al Señor para que Él haga la obra que Él tiene con nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él puede ver desde el comienzo hasta el fin y tiene muchas cosas que enseñarnos. Podemos pensar que sabemos que es lo mejor para nosotros. Un carro, una casa, esto, lo otro. Podemos planear nuestra vida y pensar que tenemos todo bajo control. Pero ¿qué dice Isaías 55, 8, 9? Él tiene todo bajo control. Nuestros pensamientos no tienen la altura del pensamiento de Dios. Y a veces no lo entendemos. Y a veces no entendemos por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Porque no sabemos pedir, hermano. Santiago 4:3 dice: pedí y no recibí, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces no sabemos pedirle en la oración a Dios. Solamente dame. No sé. Hay que orar, pidiendo misericordia en este tiempo, hermano, por la situación que está viviendo el mundo entero. Clamar por la necesidad de los que están en el hospital enfermos, los doctores, las enfermeras. Todo eso tenemos que hacer, hermano. Tenemos que entrar en oración, clamando por todas aquellas necesidades reales, aquellos que no tienen alimento en su casa, los niños. Eso tenemos que pedir, saber pedirle a Dios. Y Él no es que no te escucha, Él te está dando la oportunidad que uno cambie su forma de pedirle las cosas a Dios. También, hermano, a veces Dios no escucha nuestras oraciones por lo que no lo conocemos. Aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Ay, Dios mío, ayúdame, Padre, tú eres bueno. Eso no es oración, esos son lemas que uno dice. Pero uno tiene que amar al Señor y orar. Y tenemos que, ¿qué más, hermano? Conocer a Dios. Conocer a Dios es meterse con Él en oración, palabra, leyendo, buscándole, escudriñando. También Él no escucha la oración, porque no es lo mejor para ti en ese momento. Dios tiene, tú puedes estar orando con mucho fervor, pero Dios no es el tiempo, no es el tiempo para ti. Dios sabe por qué dice no. Y a veces decimos, bueno, lloramos y clamamos, pero acuérdate que los pensamientos de Él están arriba de nosotros. Y Él sabe por qué no. ¿Por qué no permite esto? ¿Por qué no permite aquello? Porque Él sabe que si Él permite eso, va a ser acarrear con problema y condenación para nosotros. Él nos ama tanto que nos cuida en todo, hermano. También hermano, no es el tiempo también. Dios no escucha, no te va a escuchar la oración. No te va a contestar tu oración, porque no es el tiempo correcto ni el tiempo. Y esto me hace pensar una vez que yo estuve orando por 18 años, hermano, pidiéndole a Dios por algo, pero no era el tiempo de Dios. Y le doy gracias a Dios que fue en el tiempo de Él que vino aquella bendición en mi vida. Fue algo tremendo. Y volviendo a explicarle, hermano, Dios en ocasiones se nos hace difícil, hermano, esperar en el Señor. Se nos hace difícil porque deseamos que las cosas se resuelvan de inmediato. Eso es lo que queremos. Tengo este problema, Señor, por favor, se resuelve inmediato. No, Dios no trabaja así, hermano. Se nos hace difícil porque las pruebas por las que nos toca pasar en ocasiones son difíciles. Pero sepamos que aún en esos momentos difíciles existe un propósito de Dios, hermano. Y repita, hermano, Dios probará nuestra fe. Pero debemos saber que no obstante lo difícil que pueda ser la prueba, Él cumplirá su propósito y al final de todo, hermano, hallaremos una bendición. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Estos es a los que conforme a su propósito son
llamados. Quizás algunos digan y piensen que no puede existir nada bueno en momentos de dificultad. Mire la situación actual mundial. Entonces, que mira la economía, mira el discurso del presidente, todas las cosas que habla la gente. Todo se ve difícil. Pero es cuando nosotros miramos, hermano, con los ojos carnales. Cuando uno mira con los ojos carnales y no ve, pero cuando tú ves con los ojos espirituales, Dios te da la victoria. Son en los momentos difíciles, hermano, cuando Dios nos revela muchas cosas referentes a nuestro alrededor. ¿Qué tiempo tenía uno en su casa que no se sentaba y ve las cosas a su alrededor? Tanto, ahora tienes tiempo para esto, porque en los momentos difíciles Dios te permite eso. Son en los momentos difíciles que Dios revela quién verdaderamente te ama. Ahora tú vives la coinonía del hermano, de la familia, del primo, del tío llamándote cómo está y usted llamando. Hay un amor que se va a desarrollar. Dios tiene un plan para este tiempo, hermano, que estamos así. Son en momentos difíciles que Dios te revela quiénes son tus verdaderos amigos. Ahora ves quién son tus verdaderos amigos. ¿Quién te abre la puerta? ¿Quién está contigo? Son en los momentos difíciles, hermano, que Dios te revela en quién puedes confiar y a quién puedes acudir. En estos tiempos Dios te dice aquí, porque es el tiempo que tú estás buscando a Dios, clamando al Señor y el Señor te abre las puertas. Son en momentos difíciles que Dios abre tus ojos para que te des cuenta de todo aquello que rodea, que no agrada a Dios y que quizás aún no has eliminado. Ahora que estás en tu casa, ahora que estás en tu vida, entrégale todo a Dios. Le hemos entregado a Dios todo, pero a veces tenemos el baúl del recuerdo. Ese baúl, este es el tiempo de meditación que hemos tenido, clamando al Señor ahora más que nunca, en este tiempo de cuarentena. Y no hemos dado cuenta de debilidades y faltas y errores que tenemos escondidos. Sácalo y entrégaselo al Señor. Pero hay también algo importante. En este tiempo la impaciencia detendrá que puedas ver la mano de Dios en esos momentos difíciles. La impaciencia detendrá que puedas ver la bendición que Él derrama sobre ti. Entonces, hermano, en los momentos difíciles tenemos que buscar de Dios y es donde Él más se manifiesta. Son en los momentos difíciles, hermano, que los poderes de las tinieblas vendrán para tratar de confundirnos, hermano, tratar de poner dudas en nuestras mentes y tratar de impulsar la carne. Pero nosotros, hermano, en el nombre de Jesús, somos más que victoriosos. La realidad es que no existe medio manera que el enemigo no explote a tratar de separarnos. Él está luchando para ver cómo nos separa de la presencia de Dios. No estamos asistiendo al culto, pero tenemos la palabra, tenemos la Biblia, podemos reunirnos por medio de Zoom, podemos llamar a un hermano si necesitamos la palabra. Sino hay que estar firmes en la paciencia del Señor, perseverando en su palabra. Hay que ser paciente, hermano. Él hará las cosas a su debido tiempo. Entonces recibiremos la bendición del Señor. Salmo 147, 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Clamar a la misericordia de Dios constantemente, hermano, en este tiempo. Esperar en Dios no es fácil. La mayoría de nosotros queremos las cosas no ahora, sino ayer. La mayoría de nosotros quisiéramos que Dios fuera como una máquina de transacciones donde nosotros sacamos nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de clave de cristiano y la metemos inmediatamente, hermano. Podemos retirar la bendición que deseamos. Queremos las cosas inmediatas, pero preguntémonos que si Dios también tuviera esa impaciencia, hermano, Abraham no duró ni una hora, según la historia de los judíos, según dice de ellos. No duró ni una hora y Dios tenía 80 años. ¿Cuál es el tiempo de Dios que nosotros tenemos que ver? Sino a través de la paciencia. Y la paciencia está dentro del fruto del Espíritu Santo. Tenemos que ser pacientes. Él no nos abandona. Él nos protege. Él nos ha querido en todo tiempo. Él desea que todos seamos salvos, Señor. El Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Según algunos tienen por tardanza, sino que paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra de ellas serán quemadas. Pero ahora examinémonos y reflexionemos y preguntémonos, hermanos, lo siguiente: ¿qué sucedería si nuestro Señor regresara a la tierra en este momento? Póngase a pensar. ¿Nos encontraría Jesús listo para partir con Él? Hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. Póngase, estamos hablando de examinarnos y reflexionemos en esta pregunta. Estas preguntas nos obligan, hermanos, a reflexionar en la condición espiritual que nos encontramos. El Señor ha permitido este tiempo de cuarentena, hermano, que usted lo busque más. No hay excusa que no tengo. No, el Señor quiere que tú lo busques. Él quiere prepararte. No sabemos en qué momento sonará esa final trompeta. Y nos levantaremos y nos iremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él quiere. Estas preguntas nos obligan a que examinemos cautelosamente nuestra relación con Dios. Es por eso que te digo en el día de hoy, no te detengas en tu caminar con Cristo. Tenemos que mantenernos con Cristo. No dudes de que Él está presente y en control de todo. No te detengas tu crecimiento con dudas, el rencor y la ira. No importa la situación o circunstancias, espera en Jehová y Él te dará la victoria. Salmo 27:14 nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón y espera en Jehová. Cuando perseveramos, hermano, con paciencia y esperamos en Dios, en el tiempo de Dios, no existe situación que no podamos vencer. Cuando perseveramos con paciencia, no existe muralla que no sea derribada, hermano. La piedra y el agua, la gota del agua cae, que la eroda. No existe barrera que no podamos superar. En el nombre de Jesús, con la victoria en Jesucristo, aleluya. Concluimos, hermano. Si en el día de hoy te llama el Hijo de Dios, Jesús, si clamas, confía en aquel que venció a la muerte en la cruz y resucitó de entre los muertos para darte salvación y vida eterna, no permitas que el enemigo te aparte de la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te aparte de la victoria que Dios desea entregarte, usando la impaciencia y el desánimo, que son las armas de Él. Él es derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él fue humillado, exhibido y derrotado. Y Jesús derogó el decreto de muerte que había en nosotros, clavando ese decreto en la cruz del Calvario. Somos libres, comprados a precio de sangre. Por eso los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia en el tiempo de Dios, debemos desarrollar en este tiempo, hermano. No tenemos excusa para con Dios decirle, no tenía tiempo. No, tenemos tiempo ahora. Hay tiempo de leer la palabra, hay tiempo de meditar en la palabra, hay tiempo ahora en la madrugada, hay tiempo ahora de hablarle al hermano, al primo, al sobrino, al vecino, por teléfono. Busca la forma de llevar la palabra. No permitas que el enemigo te haga tropezar y caer. Fortalécete hoy en la palabra. Levántate en búsqueda de la victoria que el Señor quiere entregarte, porque el Señor ya es victorioso. Nosotros estamos en la victoria, no es que estamos en la victoria porque el Señor es victorioso, aleluya. La prueba puede ser difícil, la situación puede lucir invencible, pero recuerda que Dios nos dice en su palabra, en Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza. Escucha, hermano, en el tiempo de la angustia. En este tiempo de angustia, hermano, nuestra fortaleza es el Señor. Él es el que nos suple, Él es el que nos provee, Él es el que nos abre las puertas, hermano. Pero debemos tener paciencia del Señor. No nos dejemos frustrar o influenciar por aquella adversidad que nos rodea, sino esperemos en Jehová. Recuerda lo que dice la palabra en Isaías 40:31, cuando leemos, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. O sea, se levantaremos, la iglesia se levantará con nueva fuerza. Casa Carismática se va a levantar con nuevas fuerzas. Alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Repite, hermano, espero en Jehová. Espero en Jehová. Gracias, Padre, en este momento, Señor. Permítame orar, hermano, y presentar, Señor,
ante tu presencia, Señor. La paciencia y el tiempo de Dios, aleluya, son elementos que hoy en día prevalecen en nuestra vida, Señor. Elementos que el cristiano se ha fortalecido y somos vencedores en ti, Padre. Te damos las gracias por nuestros hermanos, Padre, por aquellas personas que escuchan esta palabra, Padre. Que la paciencia y el tiempo de Dios sean ellos en una forma poderosa. Háblale a sus corazones, a mi hermano. Tienen necesidades, tienen problemas, lo que sea, Señor, te lo presentamos. Haga su obra en ellos, Padre. Bendiga todo el cuerpo, aleluya, del Señor, aleluya, en este país. Bendice las autoridades de esta nación, Padre. Bendice, Señor Jesús, los matrimonios, las familias, Padre, que están hoy en día en sus hogares. Que haya una coinonía especial, que haya el tiempo de Dios ha llegado para muchas personas. Y sé, Señor, que tú vas a hacer la obra en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Y lo proclamamos así. Gracias, Señor Jesús, por lo bueno que tú eres. Y la honra y la gloria sea para usted en todo tiempo, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Los amo, mis hermanos. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en sus vidas. Que la armadura de Dios sea en ustedes. Que la bendición, que ángeles de provisión y de guerra los rodeen y los bendigan. Y que siempre el Señor esté con usted en todo tiempo. Recuerde, hermano, tenemos el tiempo en el Señor. Y la paciencia de Dios, hermano, hoy por hoy es la que prevalece en nuestras vidas. Bendiciones y los amamos mucho, hermano. Amén y amén.